Información que se presenta con seriedad y profesionalismo. 2 de la tarde ya con 29 minutos. Ahora le voy a presentar una entrevista que realicé esta mañana con la senadora Dolores Padierna. Ella es coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Le recuerdo, la hice esta mañana, es grabada. A continuación se la presento. La entrevista. Ahora saludo con mucho gusto a la senadora por el PRD, Dolores Padierna. ¿Qué tal, senadora? Buenos días y gracias por tomar la llamada. Al contrario, muy buenos días y muchas gracias por este magnífico espacio. Senadora, pues usted también es coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Para quienes no estamos ahí y que la verdad no le entendemos mucho a esto, pues platíquenos cuál es la relevancia de ahora que se está constituyendo ya como un estado más. Ya no es el Distrito Federal, sino se convierte en la Ciudad de México. Platíquenos. Sí, en efecto, la Ciudad de México por muchísimos años no tuvo constitución porque estaba considerada una dependencia del gobierno federal. Se dio la lucha a lo largo de muchos años, décadas, para lograr la autonomía, la libertad que hoy tenemos. Siempre normativamente se había regido la ciudad por algo que se le llama Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que aparece en la Constitución Federal, en la Constitución Mexicana. Ya eso no va a ser y estamos elaborando la primera Constitución de la Ciudad de México. Bien. Esta Constitución, para una ciudad como el Distrito Federal, como la Ciudad de México, pues es sui generis, porque esta ciudad ya avanzó, es la más avanzada del país. A nivel local tenemos muchos avances comparativamente con otros estados y con la propia federación. Pero déjeme darle 3 características al menos. Está regida, está basada, su eje central son los derechos humanos. Los derechos humanos son todos los derechos de todas las personas de todo tipo. Entonces aparece una carta de derechos basada en la Carta de Derechos Internacional, donde aparecen registrados en esta Constitución 50 derechos para las personas. Aparecen todos los grupos prioritarios: la niñez, la juventud, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, todos los sectores poblacionales, habidos y por haber. Todos tienen derechos, todas las personas gozamos de derechos humanos. Ese es un gran concepto que es transversal a toda la Constitución. El otro es que tanto el presupuesto, es decir, las autoridades, deben adoptar medidas de política pública, económicas, administrativas, de todo tipo para garantizar estos derechos. Dentro de los derechos más avanzados está el derecho a la ciudad, que también es una carta internacional, el derecho a la ciudad con su desarrollo, con el progreso, con la prosperidad, pero aquí somos una ciudad de izquierda, entonces se rige por principios de distribución de la riqueza, de equilibrio y respeto con la naturaleza, de cuidado de los grupos originarios o poblaciones indígenas, de respeto al territorio y el derecho al territorio por parte de todos, y no solo de los grandes inmobiliarios, entre muchas otras cuestiones. Y hay un principio rector que es el principio de progresividad. Los presupuestos pueden subir, pero no bajar. Los derechos pueden aumentar, pero nunca disminuir. Puede haber progreso, no puede haber regreso. Todo esto suena fácil, pero se traduce a lo largo de 71 artículos. Llevamos discutidos, aprobados por mayoría calificada, por una amplia aceptación de toda la Asamblea Constituyente, 20 de los 71 artículos. Vamos un poco lentos porque es compleja, muy compleja esta
Constitución, Sí. porque es de grandes retos, porque conjuga visiones, porque no queremos imponer nada, entonces se actúa bajo el consenso, y pues se garantizan, hay otro derecho enorme que está en la Constitución Federal, en la Constitución Mexicana, que es que la soberanía radica en el pueblo y se erige en su propio beneficio. Lo que es un postulado en la Constitución Mexicana, acá se vuelve un principio rector. La participación ciudadana a través de todos los mecanismos de democracia directa se convierten en constitución. Y eso es algo importantísimo. Es decir, tenemos derecho a la democracia directa bajo sus figuras de referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, revocación del mandato, y hay muchos derechos nuevos en materia de democracia. Darle a las juventudes mayores derechos, los pueblos originarios deciden sus autoridades, entre muchas otras características que adopta la democracia directa. Claro. Senadora, entre los cambios también que se van a dar, las delegaciones, entonces, ¿en qué se convertirían? ¿Cuál sería el estatus que tendrían ahora? Las delegaciones se convierten en alcaldías. Ya no serán gobiernos unipersonales como hasta hoy, con un jefe delegacional o jefa delegacional, sino serán alcaldesas o alcaldes con un cabildo, tipo cabildo. Acá le llamamos concejales, es un consejo que tiene facultades de aprobación del presupuesto, supervisión de las políticas públicas, autorización de algunas políticas públicas, supervisor, digamos, de un buen gobierno, porque uno de los derechos nuevos que aparece en esta Constitución es el derecho a un buen gobierno, y se tiene todo un capitulado a que si una persona o un conjunto de personas consideran que no tienen buen gobierno, se les dan muchas herramientas para hacer exigibles los derechos. Si algo va a caracterizar por encima de las constituciones de todo el mundo, me atrevería a decir, de toda América Latina, obviamente de nuestro país, seremos la única ciudad en el mundo donde los derechos no solamente son plasmados en una constitución, sino van a ser exigibles. Se abren al menos 2 procedimientos para la exigibilidad de los derechos. El juicio de restitución obligatoria de derechos y la acción directa de restitución de derechos. Esos son procedimientos a los cuales una defensoría pública, que es un órgano autónomo, junto con la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, acompañan a las víctimas para que no solo les sea restituido su derecho, sino reparado el daño. Es algo importantísimo porque los derechos humanos son el eje central, transversal, y son la máxima norma. Hay un concepto también que queda aquí: la gente es primero. La población va por arriba, no el gobierno, no las instituciones. Siempre, al menos en México, se pelea por el poder. Aquí el poder radica en la gente y la gente va primero, con sus derechos, con sus facultades, muchísimas facultades para la población, y el gobierno, las instituciones, se convierten en instrumentos para garantizar los derechos de las personas. Senadora, con esta nueva Constitución allá en la Ciudad de México, ¿se podría materializar pues esta promesa que hacen todos los funcionarios públicos o quienes logran un cargo de elección popular al tomar protesta, de decir que protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución, y que si así lo hacen, pues que se les felicite, y si no, que el pueblo se los demande? Sí, y no solamente se
manipula, sino se les dan herramientas para que así sea. Desde luego es un proceso cultural, por ejemplo, el respeto. Ahí se nos fue. A ver si ahí está la senadora. A ver, ¿me escucha, senadora? Bueno, Ahí creo que está. me escucho bien. Sí, Ah, me le decía, senadora. decía que es un cambio cultural también. La ciudadanía tiene que saber que ahora tiene poderes y ejercerlos. Tiene que conocer la Constitución. Falta una etapa de elaboración de leyes reglamentarias para que todo esto se pueda concretar. Ciertamente entramos a una fase de transición, pero hacia arriba. Es un salto cualitativo importantísimo. Y, por ejemplo, en toda la Comisión 8 hay todo un capítulo de herramientas para que la ciudadanía ejerza sus facultades. Contraloría ciudadana, combate a la corrupción de manera directa, denuncia pública y una serie de normas que se establecen para que todo lo que se está estipulando en esta Constitución se respete, tanto por la sociedad como por los gobiernos. Ahora, la sociedad, por ejemplo, tiene algunas obligaciones, Sí. como el respeto a la naturaleza, la protección de los animales, el cuidado de la infraestructura, la participación ciudadana, muchas otras razones o cuestiones en las que tiene que actuar como obligaciones. Las obligaciones principales obviamente radican en las autoridades, tanto delegacionales como del gobierno de la Ciudad de México, pero también sus poderes. Hay todo un capitulado donde se cambia y sería la única ciudad en todo el país donde el Consejo de la Judicatura tendrá una cabeza diferente a el titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, porque el Consejo de la Judicatura se convierte en un supervisor, administrador de los jueces y magistrados para revisar que estén impartiendo justicia pronta y expedita a través del modelo nuevo, que es el modelo adversarial, oral, acusatorio, y ya no el punitivo que antes teníamos. Todo esto es una transición. Claro. Ciertamente no va a ser de un día para el otro, pero tenerlo en una Constitución lo hace absolutamente obligatorio para todas, para todos, y todas las instituciones, sus órganos autónomos. Se está creando una Defensoría del Pueblo, se está creando un órgano ciudadano para elegir al fiscal general de la ciudad. En fin, es todo un organigrama muy ciudadanizado, muy horizontal, muy democrático, y todo esto a la larga va a hacer de la Ciudad de México una de las ciudades más avanzadas en democracia, pero también más prósperas, porque en todo el capítulo de desarrollo económico, el objetivo principal sí es el progreso, sí es el desarrollo, pero también el desarrollo humano a través de la distribución de la riqueza, entre muchos otros conceptos bien bonitos que tiene esta Constitución. Senadora, yo le quiero agradecer esta oportunidad de platicar con usted. Sí es muy complicado, ¿verdad?, el tema, y Sí. como dice usted, pues apenas van con 20 artículos de 71, nos decía. De 71 De en total. 71 es complicado y es pues prácticamente reestructurar toda una sociedad, ¿no? Es otra concepción Exacto. muy democrática, post-neoliberal. Estamos abrevando de la historia misma de la ciudad, que es impresionantemente de muchas luchas, pero también estamos abrevando de la historia y experiencia de otros países avanzados, de nuestra América Latina, y de las cosas buenas que tiene cada país, las estamos estudiando y viendo si se ajustan a nuestra realidad, a nuestras posibilidades. Y, por ejemplo, en el mundo, Suiza, Finlandia, Brasil, Alaska, varios países tienen algo que se llama renta básica. Aquí lo estamos estableciendo, se llamará mínimo vital, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este mínimo vital permite
eliminar la pobreza extrema en la Ciudad de México el día 1, para luego progresivamente ir sacando de la pobreza a 2.5 millones de personas que lamentablemente todavía están en niveles distintos o en algún nivel de pobreza. Este es uno de los tantos cambios importantísimos que se están estableciendo. Bien, senadora, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar con usted y estaremos pendientes de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muy buenos días, Dolores Padierna, senadora del PRD.